Mi nombre es José Luis Aguilera Villanueva, soy alumno de la Universidad Virtual CNSI, curso la materia de Derecho Civil, tema Obligaciones, con la licenciada Claudia Gabriela Lebrija Bonilla. Esta tarde, aparte de ponerme a sus órdenes, licenciada, quiero mandarle un cordial saludo de mi parte y de mi familia. Vamos a hablar las características de las obligaciones, la fuente de las obligaciones, sus actos jurídicos y hechos jurídicos. Vamos a hablar de estos dos actos, que son los actos jurídicos, recapitulando, y los hechos jurídicos. Hablar de los actos jurídicos se enfoca o deriva los privados y los públicos. En los privados encontramos el contrato y declaración de unilateral de la voluntad, como es el testamento, perdón. En los públicos encontramos resolución jurisdiccional, acto administrativo y la ley. En la parte de los hechos jurídicos encontramos los lícitos, que hablamos de la gestión de negocios, enriquecimiento sin causa y responsabilidad objetiva. En los ilícitos hablamos de responsabilidad subjetiva, abuso de derecho, ¿sí? Y otra de las características de las obligaciones son que derivan los derechos privados, que es el principal punto, los derechos personales, perdón, y derechos reales, ¿sí? Los derechos personales hablamos de una subjetividad y una objetividad. Y en los derechos reales hay un vínculo y relación jurídica mutua, limitación de derecho y deberes. Así como la teoría del acto jurídico, el acto y el hecho jurídico son fuente de las obligaciones. Como lo acabamos de ver los temas, los acabo de explicar en el tema anterior, el acto jurídico y los hechos jurídicos. En las características de las obligaciones es el efecto de asumir un terreno, el papeleo o responsabilidad del deudor sustituto en la transmisión de derechos, contrato del cual el titular del derecho cedente lo transmite a otra persona, cesionario. Al hablar de la extinción de las obligaciones, es el pago, la renovación, la compensación, la remisión, la confusión, rescisión, la dación en pago, la delegación y la prescripción. Otra de las características de las obligaciones: heteronomía, bilateralidad, coercibilidad, exterioridad, proceso genético, eficacia, transmisibilidad, patrimonialidad, duración, prescriptibilidad, formalidad, naturaleza de los sujetos. Al hablar de las obligaciones podemos encontrar y podemos darnos cuenta que cada persona tenemos una esfera jurídica a la cual somos responsables y debemos de acatarnos a las normas que establece nuestro derecho civil, como en este caso son las obligaciones. La responsabilidad que deriva tanto las acciones, ¿sí?, como actos jurídicos, los hechos jurídicos, con la finalidad de cumplir con todas y cada una de las responsabilidades que con ello derivan. Por lo tanto, considero, y desde mi punto de vista muy personal, que al hablar de las obligaciones es una forma de responsabilizarnos ante la sociedad y ante nosotros mismos de cada compromiso que asumimos y de conocer las normas jurídicas que en determinado momento, si por alguna razón pretendiéramos no cumplir con estas obligaciones, existe la posibilidad jurídica y existe la norma legal que nos
obligaría a cumplir con estas obligaciones. Desde mi punto de vista también es muy importante y quiero agregar, licenciada, y agradecerle el tiempo que de alguna manera nos dedica en todos estos temas y que es